Ignacio Martín Baró es uno de los más grandes psicólogos sociales de América Latina. Para mí, al menos para mí, es el más grande, el más importante de todos, y que aporta ideas más originales y relevantes para la psicología social de nuestro continente. Su propuesta de psicología de la liberación es quizás el paradigma psicológico propiamente latinoamericano más influyente y difundido. Sus reflexiones e investigaciones sobre el poder, la violencia y la ideología son invaluables, inabarcables, y le requerirán todavía muchos años de estudio a quienes lo siguen. Además, por si fuera poco, Martín Baró fue un luchador incansable, siempre comprometido con las causas populares, lo que finalmente le costó la vida, pues fue asesinado como represalia por su compromiso con el pueblo. Debemos considerarlo entonces como un héroe y como un mártir, y no solo como un gran psicólogo social. No hay que olvidar que Martín Baró murió por el pueblo salvadoreño y en general por los pueblos latinoamericanos. Esto puede resultar aún más conmovedor cuando se considera que él no había nacido en El Salvador y ni siquiera en Latinoamérica. Aunque adoptara la ciudadanía del Salvador y él mismo se asimilara al pueblo salvadoreño, lo cierto es que fue español de nacimiento. Nació el 7 de noviembre de 1942 en la ciudad española de Valladolid. Antes de seguir con Martín Baró, quiero hablar un poco de su padre, que era un personaje bastante interesante. Se llamaba Francisco Javier Martín Abril. Era un poeta, cronista y periodista bastante reconocido en España. Llegó a colaborar en diarios de circulación nacional de aquel país, como el ABC y Vanguardia, y participó regularmente en emisiones de la radio y de la televisión española. El padre de Martín Baró era también un ferviente católico, monárquico y conservador. En la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, apoyó al bando militar sublevado, que instauró esa larga y tenebrosa dictadura franquista que duró desde 1939 hasta la muerte del dictador en 1975. Podemos decir entonces que el padre de Martín Baró era alguien de derecha, incluso de lo que ahora llamaríamos la ultraderecha, como quienes después asesinarían a su hijo en El Salvador. No quiero buscar aquí una siniestra moraleja, pero hay que reconocer que se trata de algo profundamente significativo. Trágico, sí, trágico en el sentido preciso de la tragedia griega. De hecho, ya desde la infancia de Martín Baró, su padre sufrió la represión del régimen que él mismo ayudó a instaurar, pues terminó siendo sancionado y cesado en un periódico por no publicar las consignas y los homenajes al dictador Francisco Franco. Uno se pregunta cómo pudo haber influido todo esto en Martín Baró. Algo evidente es que el hijo no fue un derechista como su padre. Lo que sí pudo haber heredado de él fue su devoción religiosa y su pasión por las palabras. Martín Baró, en efecto, escribía muy bien y además cultivó también la poesía. La infancia de Martín Baró transcurrió en la dictadura franquista. Su familia era muy próxima a la de Miguel Delibes, uno de los más importantes escritores españoles de la segunda mitad del siglo XX. Al morir Martín Baró, Delibes escribió un texto muy hermoso, Nacho, el mago, en el que relataba la afición por la magia del adolescente Martín Baró. Lo describe allí como un chico desprendido, amable, condescendiente, que para divertir a los niños realizaba con mayor o menor maestría diversos trucos de magia, y que si fallaba, sabía reírse de sí mismo, como sucedió alguna vez cuando volaron las palomas antes de tiempo. Todo esto anunciaba ya lo que sería en el futuro, alguien sensible, profundo, fraterno, abnegado, como también lo describe Delibes. Martín Baró tenía apenas 17 años cuando ingresó en 1959 en el noviciado de la Compañía de Jesús. Desde entonces hasta su muerte, en 1989, durante 30 años, Martín Baró estuvo entre los jesuitas. Él mismo fue uno de ellos, la mayor parte del tiempo en América Latina. Esto último es crucial. Es mucho lo que podríamos decir al respecto,
Solo recordaré que en la segunda mitad del siglo XIX los jesuitas habían sido expulsados de varios países centroamericanos. Se les acusaba de actividades subversivas, de incitar a sublevaciones, como la rebelión indígena de Matagalpa en 1881 en Nicaragua. No era la primera vez que había destierros de jesuitas. Expulsarlos se había convertido ya en una práctica bastante común desde el siglo XVIII. El motivo era generalmente la injerencia política de la que se les acusaba. Martín Baró estuvo como novicio jesuita primero en Orduña y luego en Villagarcía de Campos, en España, y después en El Salvador. Más adelante estudió Humanidades Clásicas en Ecuador y Filosofía en la Universidad Javeriana, también jesuita de Colombia, en donde obtuvo su licenciatura en Filosofía y Literatura en 1965. Fue aquí, en Colombia, en donde comenzó a desempeñar sus funciones religiosas. También empezó en esta misma época a leer textos marxistas, psicoanalíticos y existencialistas que serán muy importantes para su reflexión. En 1966, Martín Baró se instaló nuevamente en El Salvador, ahora como docente en la UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en la que seguirá trabajando hasta su muerte. Entre 1967 y 1979 alternó sus estancias entre El Salvador, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Se ordenó sacerdote en 1970. Obtuvo su grado de bachiller en teología en Bélgica en ese mismo año de 1970, su licenciatura en psicología en El Salvador en 1975, su maestría en ciencias sociales en la Universidad de Chicago en 1977 y su doctorado en psicología social en la misma Universidad de Chicago en 1979. Desde 1979 hasta su muerte en 1989, Martín Baró desempeñó su labor docente y diversos cargos administrativos en la UCA. Al mismo tiempo escribió sus trabajos más importantes, aquellos por los que lo conocemos actualmente, sobre poder, violencia, ideología, desideologización y psicología de la liberación. En 1986 fundó y empezó a dirigir el IUDOP, Instituto Universitario de Opinión Pública, al que me referiré después. El maravilloso trabajo realizado por este instituto pudo haber sido una de las muchas razones por las que mataron a Martín Baró. El caso es que el 16 de noviembre de 1989, Martín Baró fue asesinado por militares del ejército salvadoreño, por un pelotón del batallón Atlácatl, bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, que nunca fue castigado por este crimen. Junto a Martín Baró fueron liquidadas otras 7 personas, 2 empleadas domésticas y 5 jesuitas, entre ellos el rector de la universidad, el gran filósofo Ignacio Ellacuría, y el sociólogo Segundo Montes, ambos muy conocidos e influyentes en sus respectivas áreas del saber. Días antes de esta masacre, en una estación de radio, los jesuitas habían recibido públicamente amenazas de muerte. Hubo también anuncios periodísticos pagados por grupos de ultraderecha en los que se les llamaba perros comunistas y cerebros satánicos. Se les acusaba de propagar el marxismo-leninismo. Antes de asesinarlos, hubo 3 atentados con bombas en la UCA. El único crimen de Martín Baró y de sus compañeros fue tomar partido por el pueblo, por los oprimidos, por los más débiles, por los más pobres, por los de abajo. Esto los enfrentó a los de arriba, a los poderosos, a la oligarquía salvadoreña y a sus militares y paramilitares, los escuadrones de la muerte. Fueron estos últimos quienes los asesinaron, lo que era relativamente fácil en la situación de guerra civil en la que se encontraba El Salvador. Esta guerra civil terminó poco tiempo después, en parte por los asesinatos de Martín Baró y de sus compañeros, que produjo una gran consternación en el mundo y precipitó la firma de los acuerdos de paz aquí en Chapultepec, en México. En el texto al que ya me referí antes, aquel en el que se hablaba de la afición por la magia del adolescente Martín Baró, Miguel Delibes concluía que el adulto Martín Baró no abandonó nunca la carrera de mago. Su último truco de ilusionista, según el mismo Delibes,
habría sido la gran revolución con la que Martín Baró buscaba convertir halcones en palomas y así redimir a todo un pueblo, al pueblo salvadoreño. Los halcones lo asesinaron, pero de algún modo contribuyó a salvar al pueblo salvadoreño. Bueno, es algo que podría pensarse hasta el año pasado, pero ahora, con la presidencia del pequeño déspota Nayib Bukele, ya no es tan seguro. El Salvador sigue siendo un país desgarrado por las desigualdades. Es también uno de los países más violentos del mundo. Su tasa de homicidios es más del doble de la de México. En los tiempos de Martín Baró, la violencia llegó a extremos difíciles de imaginar por causa de una guerra civil, un conflicto armado que duró de 1979 a 1992 y en el que los guerrilleros del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se enfrentaron con el gobierno, con sus fuerzas armadas y sus escuadrones de la muerte. Aunque los guerrilleros del FMLN incurrieran en algunos excesos, los más violentos fueron, sin lugar a dudas, los militares y paramilitares del gobierno salvadoreño. La mayoría de sus víctimas ni siquiera fueron guerrilleros, sino civiles, pobres, obreros y campesinos, pero también estudiantes, docentes y hasta el arzobispo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Hubo al menos 75,000 civiles muertos, 500,000 desplazados internos y otro 500,000 de refugiados en otros países. Todo esto lo vivió de cerca Martín Baró, ya que se le ocurrió terminar su doctorado en Chicago y volver a El Salvador justo en 1979, cuando empezaba la guerra civil salvadoreña. Retrospectivamente, podemos decir que la llamada guerra civil de los años 1980 en El Salvador, al igual que la denominada Guerra Sucia en México en los años 1970, fue una guerra del gobierno, con sus militares y paramilitares, contra el pueblo con sus guerrilleros. En El Salvador de los 80, como en el México de los 70, el gobierno desarrollaba una compleja propaganda contrainsurgente. Censuraba, controlaba o distorsionaba la información a través de periódicos, radio y televisión para manipular a la población, haciéndole creer que los criminales eran los guerrilleros, cuando en realidad eran generalmente los militares y paramilitares. Ocurrió incluso que se acusara a los mismos guerrilleros de los crímenes perpetrados por los militares. Tenemos un buen ejemplo de esto último en la muerte de Martín Baró y de sus compañeros. Después de haberlos asesinado, los militares dejaron un letrero de cartón que decía: el FMLN, la guerrilla, ejecutó a quienes lo informaron. Victoria o muerte, FMLN. Luego el gobierno y los medios se apresuraron a culpar a los guerrilleros. Esta era la manera normal de proceder. Fue precisamente para contrarrestar la campaña de desinformación y manipulación orquestada por el gobierno que Martín Baró fundó el IUDOP, el Instituto Universitario de Opinión Pública, en 1986, 3 años antes de su muerte. La tarea del IUDOP, según los propios términos de Martín Baró, era desencubridora y con frecuencia desenmascaradora, oponiéndose de este modo, como también lo decía Martín Baró, a quienes pretendían encubrir y enmascarar el sentir del pueblo salvadoreño en beneficio de sus intereses sectoriales o clasistas. De lo que se trataba, una vez más en palabras de Martín Baró, era demostrar con precisión científica lo que los diversos grupos de la población sienten en cada momento frente a los principales problemas del país. Era entonces una forma de devolverle al pueblo su propio reflejo, su conciencia, su autoconciencia, que le arrebataban los poderes mediáticos y gubernamentales. Entre lo que el pueblo salvadoreño supo sobre sí mismo gracias al IUDOP estuvo su miedo creciente ante la violencia, su polarización ante el conflicto armado, su deseo de la paz a través del diálogo y su desconfianza cada vez mayor ante la propaganda contrainsurgente gubernamental. Todo esto era lo que el pueblo podía saber que sentía gracias al espejo fiel que el IUDOP le ofrecía. En lugar de los deformados espejos mediáticos y gubernamentales, que buscaban convencer al pueblo de que sentía y pensaba otras cosas que las que sentía y pensaba en realidad, el espejo del IUDOP sencillamente lo reflejaba tal como era.
No buscaba persuadirlo de nada, ni tampoco influirlo ni orientarlo en cierto sentido. Se limitaba tan solo a mostrarle su propia orientación. Es una forma de intervención en psicología social bastante sencilla y al mismo tiempo extremadamente potente. Se trata de permitirle al pueblo relacionarse consigo mismo de modo reflexivo inmediato, sin la perversa mediación de filtros o distorsiones que obedecen a intereses particulares. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que han manipulado ideológicamente a la sociedad mexicana las mediaciones de Televisa, Televisión Azteca, Milenio, Reforma y otros medios que nos han hecho imaginar que sentimos y pensamos lo que les conviene a sus empresas y sus partidos políticos, el PRI de Televisa, el PAN de Reforma y los demás. Al final terminan convenciéndonos de que somos algo que no somos, convirtiéndonos de algún modo en eso que sirve a sus intereses. Lo que Martín Baró intentaba con el Yudop era precisamente revertir este proceso, permitiéndole a la sociedad ser ella misma y no ser lo que otros deseaban que fuera, permitiéndole entonces liberarse de los poderes que la hacían convertirse en lo que no era. El objetivo, en otras palabras, era contribuir a la liberación de la sociedad, a su liberación con respecto a los poderes que la manipulaban ideológicamente y así podían oprimirla social y políticamente. El judo realizaba eficazmente el objetivo liberador al que aspira la psicología de la liberación propuesta por Martín Baró. La meta inmediata de esta psicología es liberarnos de nuestra manipulación ideológica, de la ideología con la que se nos manipula, con la que se nos domina. Esta ideología se encuentra en el centro de la concepción de la psicología social de Martín Baró, que encontramos en su libro Acción e Ideología, Psicología Social desde Centroamérica. La psicología social es allí definida como el estudio científico de la acción en cuanto a ideología, entendiendo por ideología unos contenidos valorados y referidos históricamente a una estructura social y específicamente a los intereses del grupo dominante. Si la psicología estudia la acción en cuanto a ideología, entonces lo mejor que puede hacer para la sociedad es ayudarle a liberarse de aquello ideológico a través de lo cual se le domina. Esto es lo que Martín Baró llama desideologización. En su texto, la desideologización como aporte de la psicología social al desarrollo de la democracia en Latinoamérica. La desideologización, tal como la entiende Martín Baró, es el desenmascaramiento de un sentido común que justifica y viabiliza subjetivamente la opresión de los pueblos. Si la ideología está compuesta de las ideas que hacen posible y admisible nuestra opresión, entonces no podremos liberarnos de nuestra condición oprimida sin liberarnos también de la ideología. Esta liberación es la desideologización y es por eso que aparece como la meta inmediata de la psicología de la liberación. En cuanto al propósito último, tal como lo enuncia Martín Baró en su texto La liberación como horizonte de la psicología, es mucho más ambicioso. Es liberarnos de nuestra condición de pueblos oprimidos. Es liberar a nuestros pueblos latinoamericanos de la explotación económica, de la miseria social y de la opresión política. Todo esto para construir una sociedad nueva, basada en la justicia y en la solidaridad. Es evidente que el propósito liberador no ha sido cumplido por la psicología latinoamericana. Era también evidente en tiempos de Martín Baró. Esta psicología de América Latina, como lo dice Martín Baró en su texto hacia una psicología de la liberación, ha permanecido al margen de los grandes movimientos e inquietudes de los pueblos latinoamericanos. Martín Baró encuentra la excepción más notable a esta regla en el exterior de la psicología, en Paulo Freire y en su alfabetización concientizadora, con su dialéctica entre el saber y el hacer, entre el crecimiento individual y la organización comunitaria, entre la liberación personal y la transformación social. Lo que Freire le dio a Martín Baró es muy importante. Es el concepto de concientización que representaba para Martín Baró, lo cito, el horizonte primordial del quehacer psicológico, como él mismo lo afirmó en el papel desenmascarador del psicólogo.
En este mismo texto, Martín Baró concibió la concientización como una forma de desalienación de las personas que les ayuda a lograr un saber crítico sobre sí mismas y sobre su realidad. Concientizarse para una persona significa tomar conciencia de su opresión, de las injusticias de las que es víctima, pero también tomar conciencia de la forma en que ella misma permite esa opresión e incluso contribuye a ella. En ese segundo sentido, que es el que más le interesó a Martín Baró, una persona se concientiza cuando rompe con su alienación o enajenación social, con sus esquemas fatalistas, con su papel en la mecánica reproductora de las relaciones de sumisión y dominación. Es por esto que la concientización es siempre una concientización política, una politización que es a su vez indisociable de cualquier liberación, como lo evidenció Martín Baró en su texto Concientización y currículos universitarios. Junto con la desideologización y la liberación, la concientización es otro de los conceptos clave que describen los fines que Martín Baró fijó a la psicología de la liberación en América Latina. Apreciamos aquí la importancia que tuvo Freire para la psicología de la liberación. Volviendo a lo que decía hace un momento, resulta muy significativo que Martín Baró deba salirse de la psicología propiamente dicha e ir a buscar en la pedagogía crítica para encontrar algo psicológico verdaderamente relevante para los pueblos latinoamericanos. Martín Baró conoce muy bien la psicología de su tiempo y encuentra mucho valioso en ella. Sin embargo, cuando se trata de valorar la relevancia de la psicología latinoamericana para los pueblos de la región, su diagnóstico es totalmente negativo. Nuestra psicología ha sido generalmente inútil, superflua, irrelevante para nuestros pueblos. Su irrelevancia se explica por su esclavitud, por su relación dependiente y servil con la psicología extranjera, principalmente la de Estados Unidos. La esclavitud de la psicología latinoamericana se manifiesta, por ejemplo, en su mimetismo cientista, que la hace imaginar que es científica tan solo por imitar de modo acrítico y ahistórico modelos psicológicos estadounidenses que no tienen sentido ni validez en circunstancias diferentes de aquellas en las que surgieron. Una segunda forma de esclavitud de la psicología latinoamericana estriba en sus perspectivas epistemológicas positivistas y además individualistas y hedonistas, que la mantienen encerrada en la esfera individual, en lo que ahora se llama el pensamiento positivo y en la realidad supuestamente objetiva o tal como es, sin permitirle ver alternativas. Una tercera forma de esclavitud es aquella por la que nuestra psicología latinoamericana permanece atrapada en falsos dilemas entre posturas como la científica y todas las demás, la cuantitativa y la cualitativa, la humanista y la deshumanizada. Nuestra adopción rígida e inflexible de tales posturas importadas del exterior tan solo revelaría, según Martín Baró, nuestro dogmatismo y nuestra dependencia provinciana con respecto al exterior, que es una de las más pesadas cadenas de esclavitud de nuestra psicología. La condición esclava de nuestra psicología es la que le impide ser liberadora para nuestros pueblos latinoamericanos. Por esto es que Martín Baró nos dice que realizar una psicología de la liberación exige primero lograr una liberación de la psicología. De lo que se trata es de romper con la esclavitud de la psicología. Para conseguir esto, Martín Baró nos ofrece varias indicaciones en su mismo texto hacia una psicología de la liberación. Primero debemos sacar a la psicología de su encerramiento académico y profesional, de centrar su atención de sí misma y de su obsesión con su estatus científico y social. Después debemos recentrar la atención de la psicología en los graves problemas de nuestros pueblos, como su miseria opresiva o su dependencia marginante. Luego hay que lograr que la psicología, renunciando a su positivismo, busque la verdad de nuestros pueblos en su mañana de libertad y no en su presente de opresión. También hay que imprimir en la psicología una perspectiva desde abajo, una perspectiva desde los oprimidos, desde los marginados o desempleados, y ya no desde arriba, ya no desde quienes tienen el poder.
Finalmente hay que permitirle a la psicología desarrollar una praxis popular en la que tome partido y deje de cultivar una supuesta asepsia científica, una supuesta neutralidad que es, en la práctica, aceptar la perspectiva de quien tiene el poder, como lo dice el mismo Martín Baró. Una vez que hayamos liberado a la psicología, ella podrá servir para que nos liberemos nosotros mismos como pueblo. Podrá contribuir a nuestra liberación al contribuir a nuestra concientización y a nuestra desideologización. Recordemos que esta desideologización ya es una liberación para Martín Baró. Es liberarnos de la ideología con la que se nos domina, de nuestra enajenación en esta ideología, lo que permite a su vez liberarnos de nuestra dominación, de nuestra opresión y nuestra explotación. Es por esta liberación en sus distintas formas por la que Martín Baró pensó todo lo que pensó. Fue por ella que realizó las encuestas del IUDOP y los demás trabajos que hizo en el seno de este mismo instituto. Fue también por esta liberación que sacrificó su vida.